De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, conversando con Luis Vicente León, presidente de Data Análisis, y quedamos pendientes por este tema, bueno, que es muy doloroso. Pues yo oigo siempre a Fermín Mármol García y también ha venido para acá, donde él describe situaciones, por ejemplo, en su edificio, él está en la misma zona que yo más o menos, y entonces afuera del Central Mairense, afuera de todos los automercados, y para llegar acá, por ejemplo, en Altamira, se forman unas hordas de personas que ya están en la calle y no puedes ni atravesar con el carro. Y mi mensajero, por ejemplo, él dice que los jueves duerme en la Plaza Altamira para poder hacer la cola temprano. Entre ellos mismos se marcan y se hacen una fila para que no se meta nadie. Si viene alguien a agredirlos violentamente, ya están preparados para eso. Esto está tornando todo como una cosa que tú me dijiste hace mucho tiempo, es verdad, me dijiste, que este control social y todas estas cosas que está viviendo la población no era necesario para crear una chispa que desembocara en algo. Pero pareciera que todo pudiera terminar en una explosión social si sigue con este problema de la alimentación del venezolano. Lo primero es que lo que tú acabas de describir es un país primitivo. Primitivismo, o sea, exactamente. Es primitivo. Entonces, nosotros no podemos sino rechazar un modelo económico que primitiviza el país. Yo no creo, en realidad, que un revolucionario, y yo respeto quien es un país, yo quiero un país democrático. Y un país democrático es un país no como a mí me da la gana que sea. Un país democrático es un país donde todo el mundo tiene derecho a pensar como lo considere conveniente. Pero yo no puedo creer que un revolucionario se siente orgulloso de que en su país hayan colas de 7 8 horas, donde tienes que comprar un día por tu cédula, donde tienes que pedir prestado papel toalé, porque no hay. O sea, la revolución del papel toalé. O sea, eso no puede ser lo que ni siquiera un revolucionario está buscando. Yo no me puedo imaginar que el presidente Maduro está orgulloso de lo que está ocurriendo, porque además sería una inconsistencia cuando el gobierno ha prolongado no sé cuántas veces un decreto de emergencia, es fundamentalmente porque se da cuenta que el país está en emergencia, porque está en emergencia. ¿Y quién conduce ese país en emergencia? No eres tú. O sea, si tú estás conduciendo el país en emergencia, esa no es tu responsabilidad. Además, cuando tú me dices que la responsabilidad es de una guerra económica, que por cierto no es más que una excusa para desviar la atención del verdadero responsable, pero cuando tú me lo dices, supón que te lo creo. La mayoría de la población, para ser exactos, 85% de los venezolanos, en la última encuesta, ya que querías un dato, 85% de los venezolanos no creen en la guerra económica como justificación de la crisis en Venezuela, mientras que 88.9% de los venezolanos dicen que una de las razones fundamentales, o las dos razones fundamentales para explicar la crisis es, número uno, que no estás entregando divisas ni pagando al sector privado para poder operar, y número dos, que has expropiado empresas que hoy son infinitamente más ineficientes, con un 92% de los venezolanos que dicen que las empresas que fueron expropiadas hoy producen menos, más ineficientemente, y hay corrupción e ineficiencia. Es decir, en eso, cuando tú me dices que hay una guerra económica, supón que yo soy del otro 15% que sí te lo creo. Bueno, ¿cómo yo me puedo sentir frente a un general que me anuncia que estamos en guerra, que viene el enemigo? En el primer anuncio hace 3 años y medio, el enemigo iba por Cúcuta. En el segundo anuncio iba por San Cristóbal. En el tercer anuncio por Barinas. En el cuarto anuncio por Barquisimeto. En el 15, y con bombos y platillos, y todo ¿sabe? Todos los compañeros que están en guerra lo aplauden cuando dice que va por los Teques. O sea, ¿tú te imaginas qué puede sentir un pueblo cuyo general en jefe contra las fuerzas enemigas te informa en cada nueva cadena que le están dando hasta por debajo de la lengua, que el enemigo está llegando para acabar con todo y que él es incapaz de resolver el problema? Es decir, al final de cuentas, ese argumento, que por cierto es falso, nos lleva a un tema loco, que es que este es el único gobierno en la historia que inventó una guerra y la está perdiendo. O sea, es simplemente absurdo. Ahora, partiendo de eso, vamos a la segunda parte. La segunda parte es, estamos al borde de una explosión social, por eso que tú describiste. Claro que estamos viendo un país terriblemente primitivo, las colas, además, las colas de una gente que no vive ahí. Porque el otro tema es que tú sabes perfectamente quién iba al supermercado donde tú has comprado toda la vida, y cuando tú chequeas te vas a dar cuenta que esa gente no es esa gente. Ahora, ¿está en explosión? Depende. Porque para que un país explote, y esa es una gran incertidumbre hacia el futuro, es decir, para que un país explote tienen que ocurrir varias cosas. La crisis económica, como dicen en el centro, te la tengo. Pero la segunda no te la tengo.
¿Qué están haciendo los hombres jóvenes entre 15 y 30 años en Venezuela, que son un factor de riesgo siempre en las explosiones sociales? ¿Están bachaqueando o están contrabandeando? Es decir, están ganan plata en de ahí. actividad. Un bachaquero gana entre 10 y 15 salarios mínimos. Entonces, él está ahorita más preocupado por conseguir un producto o por cruzar la frontera. Y que no se le acabe el negocio. Y que no se le acabe el negocio. Sí, Luis Vicente, tengo que ir a otro tema, porque nos queda poco tiempo. Y ya han salido algunas voces dentro del chavismo pidiendo el revocatorio. Hoy salió Rodríguez Torres, estos días, ayer tuvimos a Enigma Evans, de Marea Socialista, 3 exministros, también Cliver Alcalá. Pero, ¿cuáles son los escenarios? ¿Tú crees que, y la gente que piensa, quiere el revocatorio, podría ganar un revocatorio, un proceso que revoque al presidente Maduro? ¿Y cuáles son los escenarios que tú como manejas? tenemos poquito tiempo, va a ser un ping-pong. Es decir, la primera, ¿es el referéndum revocatorio un derecho constitucional? La respuesta, sí, indudablemente. Segundo, ¿tiene la oposición la fuerza y ha cumplido los requisitos fundamentales para que se active ese referéndum revocatorio? Sí, y no hay ninguna menor duda de eso. Entonces, la oposición logró activar un referéndum revocatorio en contra de Chávez, siendo la oposición minoría. Te imaginarás tú las posibilidades que tenía para activar un referéndum revocatorio, teniendo en este momento más del 70% de respaldo popular. Es decir, por supuesto que la oposición tiene cómo convocar ese referéndum. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Va a haber un referéndum revocatorio ese que tiene derecho? Bueno, ¿quién lo ganaría? Perdón, antes. Por supuesto que lo ganaría la oposición. ¿Por qué? Porque los números lo que indican es que no hay forma de que el gobierno gane ni un referéndum, ni la elección presidencial siguiente, ni la elección de gobernadores. Y cuidado si te tiras a una elección de la Junta de Condominio de Miraflores y la pierdes. O sea, los números son terriblemente malos. Ahora vamos, ¿va a haber referéndum? Entonces la respuesta ya no es tan lineal. Es decir, ¿cómo no va a ser lineal si me has dicho que es un derecho? Porque ya no estás en el tablero de la batalla jurídica. Cuando tú chequeas y encuentras que quienes van a decidir si o no se convoca un referéndum y quien va a ejecutar ese referéndum responde básicamente al interés específico del gobierno, y el gobierno sabe que si va a un referéndum está poniendo su cabeza política sobre la mesa y lo van a sacar, entonces ahí hay un juego que ya no es jurídico. Porque las instituciones pueden decidir simplemente bloquear ese referéndum independientemente si es un derecho o no. Y entonces la gran pregunta o incertidumbre pasa a un siguiente nivel. ¿Qué tiene la oposición en la mano? Suficientemente sólido para obligar a que el gobierno cumpla, el gobierno y las instituciones cumplan ese derecho constitucional. Entonces tú te empiezas a preguntar, ¿eso qué tiene? Es decir, no, hablo duro, voy al Congreso, lo pido en la carta, en la OEA. Es decir, nada de eso obliga a un gobierno que controla las instituciones a ir al referéndum Pero revocatorio. entonces no le das más razón a la OEA cuando dice que aquí en Venezuela no hay instituciones independientes. Bueno, yo he escrito eso muchísimo antes que lo escribió la OEA. Es decir, estamos completamente de acuerdo, pero el final de la historia es, entonces, ¿cuáles son los escenarios si estamos frente a sí? El primer escenario, que es un escenario muy sensible, mi esposa odia que hable de él, es decir, es un escenario que a lo mejor con todo y Pensini en septiembre del año que viene volvemos a hablar y todavía estamos hablando de cómo es que el presidente Maduro está bicicleteando para que no haya referéndum o para que no cambie si no sea este año se corre la arruga al 2018. Sí, tenemos un primer escenario que es un escenario de que se prolongue, esta es una agonía prolongada y que no termine de pasar nada. Entonces, tú dirías, eso es imposible, el país está encendido. Ya, y no, cuéntame una confidencia tú a mí, mira, ahora como entrevistado. Ya los tuiteros haters empezaron. Mira, venga, cuéntame tú, ¿cuánta gente vino para acá a hablar contigo en un canal de televisión o en la radio y te dijo que Chávez estaba listo, que era imposible, que eso salía como fuera? Y salió, pero porque finalmente por tuvo un problema condición distinto. Es decir, natural. y es lo mismo con Maduro. El primero ya no podía, el segundo ya no podía, el tercero estaba boqueando. No sabemos, ese es un escenario. Segundo, que haya un referéndum. Pero ¿cómo habría un referéndum? Si un país se volca a exigir su derecho constitucional y el sector militar y las instituciones se dan cuenta que es un peligro que no se entregue ese referéndum revocatorio, porque se puede desbordar un país en la defensa de su derecho y el sector militar entonces sea un garante de presión para que ejecuten el referéndum revocatorio. Que no es que tome el poder,
Dios nos ampare, nos libre y nos favorezca. Es que exige también, como el resto del país, que se cumpla la Constitución. El tercer escenario es que, habiendo una presión de calle, en vez de que el sector militar exija un referéndum, más bien vaya, active una represión en la calle, trate de controlar el tema por la fuerza y terminemos un golpe de Estado. Eso, Dios nos ampare, nos libre y nos favorezca, también es un escenario en todas partes del mundo. Y el cuarto escenario, quizás el escenario, digamos, más interesante, es el escenario de las negociaciones. O sea, que terminemos en una negociación. Puede ser después de cualquiera de estos tres, pero que termine en una negociación. ¿Se están dando negociaciones? Se están dando negociaciones en todos lados. Hay negociaciones políticas abiertas. Lo que está conduciendo UNASUR, te guste o no te guste UNASUR, te guste o no te guste los intermediarios o moderadores, son negociaciones. Y en esas negociaciones sí han participado actores opositores. Aquí, ¿cuál es el problema? El problema es que para que haya una negociación tiene que haber interés de negociar en los dos lados. En la oposición hay grupos que no quieren negociar, que creen que eso es perder el tiempo, ceder, y que además es una ruptura de la ética porque estás negociando un derecho constitucional. En el gobierno hay unos también radicales que piensan que no hay que negociar y que hay que seguir y que tú los puedes aplastar y que, digamos, incumpliendo sus derechos. Bueno, eso complica el panorama, pero si el gobierno en un momento entra en cajú y entiende que si no va a una negociación, en una crisis como esta, el país se puede levantar completo, a él también le conviene que no haya un movimiento de ese tipo, porque al final podría estar en peligro no frente a la oposición, frente a sus propios cuadros internos no maduristas que tú has mencionado aquí, o en contra de un sector militar que puede sentir que tiene que tomar las armas en el asunto. Y finalmente está la negociación por la oposición, que es, ¿y qué tal si tú consigues un adesentamiento de los derechos democráticos y aunque no salga Maduro ahorita, tienes la ruta para ir hacia una cosa más democrática? Sí. Siempre son posibilidades. Nos quedan 20 preguntas, pero como vas a volver en 20 días, Luis Vicente, por ejemplo, la asamblea, cómo la están viendo, cómo ven a los distintos posibles candidatos, porque eso se mueve siempre. Pero muchísimas gracias por estar con nosotros y en estos días sacas números. ¿Qué día para estar pendiente? ¿Son privadas? Nosotros no sacamos números, lo que pasa es que hay unos clientes mala conducta que a veces publican. Pero claro, si eso gana todas las visitas del mundo de una página web en todas partes, tú lo sabes. Vicente, un placer tenerte.